Es evidente al mirar a nuestro mundo alrededor la gran obsesión que hay por la inmoralidad sexual. Es interesante ver en la religión falsa y el mundo en general cuánta inmoralidad hay en sus diferentes expresiones a través de los medios masivos de comunicación, internet, películas, entretenimiento. Y la pregunta que hacemos el día de hoy, entre otras que responderemos, es ¿por qué hay tanta inmoralidad sexual? ¿Por qué promover eso tanto? ¿Por qué esa obsesión? Inclusive, ¿por qué llegan a haber supuestos cristianos que pecan y pecan y pecan y pecan en esta área? Esta mañana vamos a responder a esa pregunta, entre otras, al regresar a nuestro estudio de Hechos, capítulo 19, versículos 21 al 41. Hechos 19, recordarán que en lo que llegan ahí estamos estudiando 4 obstáculos superados por la palabra que te alientan a predicarla. El primero, versículos 1 al 7, la ignorancia. El segundo, la persecución, versículos 8 al 10. El tercero, los demonios, en el 11 al 20. Y el cuarto, la religión falsa, en los versículos 21 al 41. Recuerden que estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, el cual se llevó a cabo alrededor del 52 al 57 después de Cristo. Aquí está Pablo, en la ciudad de Éfeso, y aquí en Hechos 19, 21 al 41, estamos estudiando en particular 3 características de la religión falsa. 3 características de la religión falsa superadas por la predicación de la palabra. Y obviamente esto te alienta a predicar la palabra. La religión falsa, hemos dicho, en primer lugar, alimenta la avaricia. En segundo lugar, alimenta el orgullo. Y en tercer lugar, alimenta la sensualidad. Ya estudiamos la primera, recuerdan, la religión falsa alimenta la avaricia, versículos 21 al 26. Y vamos a leer estos versículos para simplemente repasar el contexto. Y después regresaremos al 27, nuestro segundo punto de estudio, en donde nos quedamos la semana pasada. Hechos 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Recordarán que explicamos que el eje de la religión falsa es la avaricia. Los líderes de religiones falsas, usan la religión para enriquecerse, les prometen a sus seguidores que van a ser ricos si hacen algo que los líderes les marcan. Como también lo vemos con Demetrio, él vivía junto con aquellos a quienes les habla de la religión falsa del culto a Diana. Explicamos que era la religión más importante del mundo romano de la época. Inclusive estamos explicando que la religión falsa desde el punto de vista bíblico, a la luz de Romanos 1, 18 en adelante, no solo se refiere a lo que comúnmente vemos como religión, sistemas de religión falsos que diseñan conceptos de Dios, maneras de agradar a Dios fuera de la Biblia, sino que también son maneras de pensar no bíblicas que rechazan la Biblia. Puede ser alguien que vive, recuerdan, para su cuerpo, su dinero, su trabajo, una idea, cualquier filosofía, ideología, manera de pensar no bíblica. Entonces la religión falsa alimenta la avaricia, alimenta el anhelo pecaminoso que tiene el ser humano por tener más. En segundo lugar, recordarán la semana pasada empezamos a estudiar que la religión falsa alimenta el orgullo. La religión falsa alimenta el orgullo. Observen el versículo 27.
Demetrio sigue hablando y dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Explicamos que aquí no solo apela a estas personas a su sentido de seguridad económica, sino también su orgullo. Ellos eran efesios y a Éfeso venían, noten, a adorar a Diana, aquella, versículo 27 al final, cuya majestad veneraba toda Asia y todo el mundo entero. Y aquí hicimos la pregunta, ¿por qué era tan popular la adoración a la diosa Diana en Hechos 19? Digo, porque ahí al final del 27 dice, a quien venera toda Asia y el mundo entero. El mundo de ese entonces sí, veneraba a Asia, veneraba a Diana. ¿Por qué también, recuerdan, es tan popular la adoración a la Virgen de Guadalupe aquí en México? ¿Por qué es que la religión falsa en general es tan popular? ¿Por qué es tan popular la idea de que el ser humano le dé la espalda a Dios como se ha revelado en su palabra e invente dioses que van desde una estatua hasta una idea, hasta un ideal, hasta su carrera, de nuevo su cuerpo, sus maneras de pensar, su dinero, etcétera? ¿Por qué? Empezamos a estudiar, recuerdan, 9 razones la semana pasada de por qué las ideologías, las religiones falsas son tan populares. No vamos a repasarlas porque hicimos un estudio bastante exhaustivo, simplemente mencionamos las que vimos y continuaremos con esta lista de 9 razones. 9 razones por las que desde el punto de vista de la naturaleza humana pecaminosa, el ser humano se somete a ideas falsas acerca de quién es Dios y cómo agradarlo. De nuevo, sea desde adorar una estatua o algún ideal o alguna manera de pensar no bíblica. 9 razones que recordarán adaptamos de un comentarista. En primer lugar, explicamos que la idolatría o cualquier manera de pensar que rechaza al Dios verdadero y cómo agradarlo, la idolatría busca adorar lo tangible. Esa fue la primera. La idolatría busca adorar lo tangible. En segundo lugar, explicamos otra razón por la que las maneras de pensar no bíblicas son tan apetecibles al ser humano, es que la idolatría alimenta el orgullo del adorador. En tercer lugar, explicamos que la idolatría es fácil de realizar. Y la última, que estudiamos la semana pasada, la idolatría es cómoda. Y esto nos lleva a la quinta en nuestro estudio. ¿Por qué la mayoría de la gente a lo largo de la historia rechaza quién es Dios, cómo acercarse a Él como se ha revelado en su palabra? Una quinta razón, porque la religión falsa, la idolatría, las maneras falsas de pensar, las maneras no bíblicas de pensar, la idolatría es algo normal en el mundo. La idolatría es algo normal en el mundo. Piensen de nuevo en el Antiguo Testamento. Excepto por Israel, todo el mundo de su época era idólatra. Era algo normal. ¿Recuerdan cuando Israel va a entrar a la tierra de Canaán? Dios les advierte en Deuteronomio 7, versículos 1 al 5, de que cuando entren tienen que destruirlos a todos. ¿Por qué? Porque si los dejaban vivir con ellos y emparentaban con ellos, Deuteronomio 7, 1 al 4, Deuteronomio 7, 4, iban a desviar a tu hijo de en pos de mí. Pero todos eran así. Dios les dijo a los israelitas, miren, cuando lleguen a Canaán destruyan a todos, porque todos son idólatras. Eso era lo normal. Sin embargo, los israelitas obviamente eran los anormales por no ser idólatras. Y habrían enfrentado la presión de las naciones a su alrededor y podría haberlos tentado a ceder a la idolatría. Y así es en nuestra época, ¿no es cierto? Si alguien es guadalupano, testigo de Jehová, cristiano a su manera, o alguien vive para su trabajo, inclusive para su familia, siendo su familia su ídolo, cada quien tiene, dicen, su manera de pensar y todos nos respetamos. Esto es normal, cada quien su santo. ¡Qué mentira! Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Todo lo demás son inventos de Satanás, sus demonios y hombres. Como lo dice 2 Corintios 11, 13 al 15, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Romanos 1, 18 en adelante, el hombre rechaza quién es Dios. Y por eso cuando realmente eres cristiano, sientes la presión del mundo que te rodea, porque tú eres el raro para ellos y ellos los normales. ¿Por qué? Porque la idolatría, las maneras de pensar no bíblicas son la norma. Entonces, cuando la gente te ve como el raro, el anormal, eso da evidencia de que Dios te ha transformado y se manifiesta en tu vida transformada. Como lo dice 1 de Pedro 4, obsérvenlo. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 4, por un momento. Recuerdan que estos cristianos, a quienes escribe Pedro, están siendo perseguidos. 1 de Pedro 4, hablando de los incrédulos, Pedro les dice en 1 de Pedro 4, versículo 4, a estos, a los incrédulos, vean desde el 3, versículo 3, 1 de Pedro 4, 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, aquí se refiere a los incrédulos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los incrédulos, les parece, escuchen esto, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué es esto? Oye, Juan no se emborracha, qué raro. Qué raro que no quiere con la secretaria. Qué extraño que quiere serle fiel a la esposa. Y qué raro que no quiere probar un poquito de cocaína, no quiere venir con nosotros a esta fiesta. Qué raro. Pero, dice Pedro, versículo 5, ellos, los incrédulos, que muestran su incredulidad porque se deleitan en el pecado, del versículo 3, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esta es una de las razones por la que la mayoría del mundo, desde el punto de vista humano pecaminoso, rechaza la revelación verdadera de Dios y cómo venir a Él, rechaza su palabra. Otra razón, número 6, otra razón por la que la idolatría es tan atractiva para el ser humano, la idolatría, número 6, es algo lógico para la humanidad caída. La idolatría es algo lógico para la humanidad caída. Las maneras de pensar que inventan a Dios a su manera y cómo agradarlo son algo lógico para la mente caída humana. De nuevo, pensando en el Antiguo Testamento, las personas en los tiempos del Antiguo Testamento creían que habían muchos dioses que controlaban diferentes áreas del mundo o la naturaleza. Era impensable para ellos que hubiera un solo Dios que controlara todo. Inconcebible. Además, la gente de esa época pensaba que podías tener diferentes dioses a diferentes niveles. Podías tener tu Dios personal, tu Dios familiar y tu Dios nacional. Y esto nos ayuda a entender en parte cómo Israel pudo estar involucrado en adorar a dioses falsos, mientras que decía que Dios era su Dios. Como lo vemos en Josué capítulos 4 al 6 y Josué 24, 14 al 15, cuando Josué les dice, oigan, ya dejen sus dioses. Y así es en nuestra época, ¿verdad? Lo que le parece lógico al ser humano caído, es lo que piensa que es la verdad. Su autoridad no es la palabra de Dios, sino su opinión pecaminosa. Y en ello se cumple, en la humanidad en general, Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Es de necios pensar que estás bien cuando Dios dice que estás mal en su palabra. Por ejemplo, una manera de pensar equivocada, muy común para la lógica humana pecaminosa, cuando tienes salud y dinero, debes estar haciendo algo bien. Así en tiempos del Antiguo Testamento la gente pensaba que las naciones ricas y poderosas debían su riqueza y su poder a sus dioses. Por ejemplo, Sansón y los filisteos en Jueces 16:24 alababan a sus dioses porque decían, nuestros dioses nos entregaron a Sansón.
Y claro, así como las naciones paganas del Antiguo Testamento, si tienes dinero y salud, escuche esto, no importa qué creas o para qué vives, eso es evidencia de que, entre comillas, tu Dios te está bendiciendo o que estás haciendo lo correcto y por eso, entre comillas, te va tan bien en la vida. ¿No es cierto? Esa es la lógica humana pecaminosa. Pero, ¿qué dice la Biblia? Tener dinero y salud no es evidencia de que estás haciendo lo correcto, ni que Dios te está bendiciendo por ser obediente. Puedes ser un ladrón impío camino al infierno y gozar de salud y riqueza. Dices, oye, ¿dónde está eso en la Biblia? En muchos lugares. Vayamos a algunos, vayan a Proverbios, veamos algunos en el Antiguo Testamento. Proverbios 10, recordarán esto los hermanos de Proverbios, lo estamos estudiando. Proverbios 10, versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Los tesoros de qué? De maldad. Hay gente que tiene mucho dinero, pero los tiene de manera pecaminosa o viven en maldad. ¿Se dan cuenta? Allá adelante lo mismo, en Proverbios 11, versículo 4. Escuchen esto. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Hay gente que es rica y va camino al infierno y no le va a servir de nada todo su dinero. Como le pasó a Israel, allá adelante observen, vayan conmigo allá adelante a Sofonías. Vean cómo Israel tenía dinero aquí cuando estaba viviendo en pecado. La nación de Israel. Sofonías 1, en particular el reino del sur, Judá. Sofonías capítulo 1. Observen cómo vivían aquí en la época de Sofonías. Aquí está hablando en el contexto del juicio de Dios contra Jerusalén por su idolatría. Y observen que tenían dinero. Vean, eran unos rufianes. Sofonías 1:9. Una ilustración de los tesoros de maldad. Sofonías, por cierto, está después de Daniel, Joel, Jonás, Habacuc, Sofonías capítulo 1. Sofonías 1, versículo 9. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. Los que, escuchen esto, llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Eran ladrones, tenían mucho por haberlo robado. Y noten lo que Dios les dice, versículo 17. Sofonías 1:17. Dios de nuevo está advirtiendo del juicio que viene contra Jerusalén por su idolatría. Sofonías 1:17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Es evidente que habían pecado. Y noten cómo vivían en el área económica, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tenían oro y plata, tenían dinero, pero versículo 17, pecaron contra Jehová. ¿Recuerdan el rico de Lucas 16? Allá adelante, otra ilustración en el Nuevo Testamento. Lucas 16, versículo 19. Aquí el Señor ya va camino a Jerusalén, en su último viaje a Jerusalén. Y Lucas 16, en el contexto, versículo 14, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, amaban el dinero. Y ellos tenían el concepto de que si, mucha atención, si alguien tenía dinero era porque su vida estaba bien con Dios, su relación estaba bien con Dios. Si alguien tenía dinero era porque gozaba del favor de Dios. Entonces aquí el Señor les presenta una parábola que los parte en dos. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. En ese entonces, lo más caro, este hombre se vestía con Versace, Armani, las mejores marcas, los mejores diseñadores, lo mejor de lo mejor. Vean cómo vivía en la opulencia, versículo 19. No solo lo vemos en su vestido, sino también versículo 19 en su estilo de vida. Hacía cada día banquete con esplendidez. Podemos suponer que lo más probable es que gozaba de los mejores vinos, la mejor comida de la época, y la implicación es que se hacía banquete cada día con esplendidez. La implicación probable aquí es que gozaba de buena salud, ¿no es cierto? Porque para poder disfrutar de la mejor comida, la mejor bebida, tienes que gozar de salud. Entonces la implicación es que este hombre goza de salud, tiene mucho dinero,
Y para la mente de los fariseos, recuerden, en el contexto, este hombre goza del favor de Dios. Este hombre camina con Dios porque ve nada más cómo Dios le ha dado salud y dinero. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y versículo 21, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto era aborrecible a los ojos de los fariseos. Estaba tan mal Lázaro, tan débil, no tenía para comer, ansiaba por lo menos comer de las migajas. Aparentemente no se podían ni mover para espantar a los perros. Los perros eran considerados, eran de nuevo salvajes en ese entonces. Y era algo repulsivo para los fariseos este retrato. En su mente habrían dicho, Lázaro es un pecador y va camino al infierno. Por eso Dios no le da salud ni dinero. Pero sorpresa, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es el cielo. Un término judío para hablar del cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién era el creyente? ¿Quién era aquel que Dios había salvado por la fe únicamente? El mendigo, el que no tenía salud ni dinero. ¿Quién era el incrédulo, el que iba camino al infierno? El millonario que gozaba de salud. ¡Qué verdad! No seas necio y pienses, como muchos aún en círculos cristianos, que porque Dios, en su sabiduría y soberanía y en su gracia, porque Dios te ha concedido salud y dinero, es evidencia de que eres su hijo y que estás viviendo en obediencia. Eso es necio. No equipares, no midas tu relación con Dios, no midas tu obediencia a Dios por tener salud y dinero. Eso es necio, es engañoso. Puede ser como el rico, gozar de mucho dinero y de salud e ir camino al infierno. El estándar no es el dinero, no es la salud. El estándar de saber si conoces a Dios y estás caminando en obediencia a Dios es su palabra, no tu dinero y tu salud. Otra razón por la que la idolatría es atractiva para la humanidad caída es la siguiente. Número 7 en nuestra lista. La idolatría es algo agradable a los sentidos. Esto es, las maneras de pensar que rechazan a Dios y a su palabra son agradables para los sentidos. Versículo 7, punto número 7 en nuestra lista de 9. Como lo veremos también en nuestro tercer punto del estudio de este pasaje de Hechos, alimenta lo sensual. Una vida que rechaza al Dios verdadero alimenta lo sensual, no solo en el sentido sexual, sino también en el sentido de los 5 sentidos. Por ejemplo, tener ídolos en esa época y parte en la nuestra era algo que podían y puedes disfrutar mediante los sentidos. Por ejemplo, podían besar la estatua de Baal, primero de Reyes 19-18, también tocarla. Tenían diferentes pinturas de diferentes colores representando a ídolos, Ezequiel 8:10, y así también en nuestra época. La gente puede ver un edificio, una estatua, colores, para el que convierte en su Dios un deporte, el trabajo, la cultura, lo que sea. En un sentido es lo mismo, es algo tangible, es algo que puedes ver, tocar. Esto es totalmente opuesto a la adoración del Dios verdadero, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque adoramos a un Dios invisible, imperceptible para los sentidos humanos. Él es, de acuerdo con Hebreos 11:27, el invisible. De hecho, observen lo que dijo Pedro en 1 de Pedro 1:8. 1 de Pedro 1, versículo 8. Un hermoso texto que habla de la fe sobrenatural que tiene el creyente. 1 de Pedro 1:8. Hablando del Señor Jesucristo, dice Pedro, estos son los creyentes, a quien amáis, una pausa ahí, todo creyente ama al Señor Jesús. Y ese amor se refleja, Juan 15:14, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. No es posible, algunos dicen, bueno, es que hay algunos que son cristianos pero no aman al Señor Jesús.
Es imposible, porque dijo Pablo al final de 1 Corintios, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maldito, condenado al infierno. Todo creyente ama al Señor Jesús y lo refleja porque lo obedece. Ese es el estilo de su vida. Nada de que te dices cristiano y no amas a Jesús. No, imposible. Versículo 8. A quien amáis, escuchen esto, sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Quieres conocer un verdadero salvo? Versículo 8, ama al Señor Jesús, aunque no lo ha visto, vive en gozo, satisfecho, va al cielo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el ser humano pecaminoso, inclinado a adorar a ídolos perceptibles por sus sentidos, cómo puede adorar a un Dios invisible que no puede ser percibido mediante los sentidos físicos? Se necesita una obra sobrenatural de Dios. Esto es imposible para el ser humano. ¿Quiénes son los únicos que pueden amar al Señor Jesús a quien no han visto? Regresen al versículo 2, 1 Pedro 1:2. Son los elegidos. Los elegidos, versículo 3. Noten, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos a los que Dios hace renacer, de acuerdo con el versículo 23, mediante el Evangelio, de aquí del capítulo 1. Estos elegidos a quienes Dios hace nacer de nuevo a través de su palabra, son aquellos, versículo 8 de regreso, que aman al Señor Jesús, aunque no lo han visto y creen en Él. Dios lo tiene que hacer. Nuestra responsabilidad, claro, es creer, pero Dios nos tiene que dar la capacidad, porque por naturaleza amamos lo tangible, adoramos lo tangible, lo perceptible. Esta es una fe sobrenatural. Otra razón por la que la idolatría es atractiva para el ser humano pecaminoso, número 8 en nuestra lista, la idolatría satisface los apetitos corporales. La idolatría satisface los apetitos corporales. Esto es, las maneras de pensar que rechazan a Dios y a su palabra satisfacen los deseos corporales, pecaminosos, claro. Y no todos son pecaminosos, pero el problema es cuando vive para eso el ser humano. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos, normalmente en los sistemas idólatras, tomaban carne y parte la ofrecían a su ídolo en una ofrenda quemada, y otra parte de la carne era para el sacerdote del ídolo, y lo que quedaba, ¿para quién creen que era? Para el adorador y su familia. De esta manera tenías un doble beneficio. Por un lado agradabas a tu Dios y por otro comías bien. Y de esta manera, entre más carne le llevabas a tu ídolo, más sacrificio le dabas y obtenías su favor y además, sorpresa, comías más. Y parte de ser generoso con un Dios en ese entonces era tomar mucho y emborracharse, eso era apropiado. Y aunque los israelitas podían comer carne cuando quisieran, Deuteronomio 12:15, no habría sido tan atractiva la idea como la idolatría. Y así es. A lo largo de la historia, como dijo Pablo, las religiones falsas, Filipenses 3:19, los falsos maestros, sea estableciendo sistemas de restricciones físicas para exaltarse a sí mismos y presentarse como muy obedientes, alimentando su orgullo, como dice Colosenses 2:20 al 23, son rudimentos de la carne, no toques, no manejes, no gustes. Lucas 18:10, el fariseo que era externamente moral, se refrenaba de cosas, realmente estaba satisfaciendo sus apetitos corporales a través de exaltar su orgullo al decir, oh, yo no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, ¿no es cierto? Yo me refreno en estas áreas, pero en realidad estaba exaltando ¿a quién? A sí mismo. Sea esa expresión de exaltarse a sí mismo mediante un sistema falso de restricciones
externas, o sea a través de satisfacer apetitos corporales como Filipenses 3:19. Habla de estos hombres cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir eso? Puede indicar ahí que se refiere a aquellos que dicen, hombre, esto es gracia, Dios nos salvó por gracia. No hay una serie de reglas, puedo vivir como quiera, y viven para satisfacer sus apetitos corporales. Por eso es tan atractivo vivir de una manera que tú quieras, rechazando al Dios verdadero y su palabra. Pero claro, si es tu estilo de vida, como lo explicamos desde la semana pasada, tú no conoces a Dios. Finalmente, la última razón por la que la idolatría es atractiva para la humanidad caída, número 9, finalmente en nuestra lista, la idolatría es una fuente de placer sexual pecaminoso. La idolatría es una fuente de placer sexual pecaminoso. En otras palabras, las maneras de pensar que rechazan a Dios, la manera de vivir que rechaza a Dios, se caracteriza porque satisface placeres sexuales. Pecaminosos, hay que añadir. De nuevo, la gente incrédula en el Antiguo Testamento pensaba, si tomaba, digamos, el lugar simbólico del dios Baal para tener relaciones con una prostituta del templo de su dios, simbolizaba esa prostituta la diosa Acera. Entonces, digamos que el hombre, el adorador, simbolizaba al dios Baal y la prostituta simbolizaba a la diosa Acera. Tenían relaciones y este acto, en su manera de pensar perversa, estimulaba a Baal y a Acera a tener relaciones en el cielo, lo cual haría que nacieran más rebaños en la tierra y hubiera más semillas en las plantas. Y esta manera de pensar perversa hizo que las relaciones sexuales ilícitas se volvieran una parte vital de la adoración a los ídolos. Y tenían, de acuerdo con 2 de Reyes 23, 6 al 7, tenían relaciones heterosexuales como también relaciones homosexuales. 1 de Reyes 14, 22 al 24. Y esto era parte de su adoración. Entonces tú escogías, te gustaban con hombres, con mujeres, como quisieras, parte de tu adoración. Finalmente adorabas a tu Dios y obviamente este elemento de adoración idólatra apelaba a las inclinaciones pecaminosas más bajas de cualquier ser humano, incluyendo un israelita. Y desde el punto de vista pecaminoso, piensen, desde el punto de vista pecaminoso, ¿qué mejor que adorar a tu Dios satisfaciendo lo que quieras en el área sexual? Esto nos da una idea del por qué Israel luchó tanto con la idolatría a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Porque de nuevo, no era nada más una estatua. Llegas a pensar, pero ¿por qué el becerro de oro en Éxodo 32, mientras que Moisés está ahí hablando con Dios y está la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, está enfrente de ellos y le dicen a Aarón en Éxodo 32, oye, haznos dioses, porque no sabemos qué pasó con Moisés? ¿Por qué la prontitud? Porque dice que el pueblo se levantó a comer y a regocijarse, lo cual apunta a que tuvieron relaciones. Una orgía desenfrenada. Inclusive en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los corintios lucharon con la idolatría. 1 Corintios 6, recuerdan, era lo mismo. Y de hecho, aparentemente tenían un dicho, si me acompañan a 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, noten esta manera de pensar corrupta de ese entonces, de nuevo corrompiendo la gracia. Primera de Corintios 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13, las viandas, la comida para el vientre, para el estómago, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aparentemente decían, ¿sabes qué? Fornicar con quien quieras, tener relaciones con quien quieras es meramente una función física, como lo es comer para el estómago. Pablo dijo, no, momento, señores, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta era una expresión de esta idolatría falsa. Por un lado, de esta idolatría, por un lado, el dar rienda suelta a sus pasiones. Por otro lado, como lo indica, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 4, si me acompañan ahí, otra expresión de las religiones falsas. Algunas, por un lado, y maneras de pensar falsas, dicen, haz lo que quieras en el área sexual. Y otras, de nuevo, dicen, 1 Timoteo 4, versículo 3, que no te puedes casar, celibato. Pero nos dice, de acuerdo con el 4:1, que estas son doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:2, que son esparcidas por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y dice en versículo 3, prohíben casarse y mandar a abstenerse de alimentos. Y Pablo dice, no, es un error, porque Dios creó eso. Versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno, incluyendo las relaciones sexuales, obvio, en su lugar apropiado. ¿Cuál es su lugar apropiado? El matrimonio, un hombre, una mujer en el matrimonio. Por eso dice el Espíritu Santo, honrosos en todos el matrimonio y el lecho, la cama sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De hecho, 1 Corintios 7, un texto que ustedes conocen, versículos 1 al 5, las relaciones sexuales fueron creadas por Dios y son parte del matrimonio. Es una obligación de los cónyuges. 1 Corintios 7:1. Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, es un eufemismo, esto es una manera suave de decir que el hombre no tenga relaciones con una mujer, pero a causa de las fornicaciones, versículo 2, este es uno de los propósitos del matrimonio, no el único, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué es eso? Tengan relaciones. Es un imperativos en el griego, tenga. Versículo 3, cumpla. Versículo 4, la mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad o autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Si estás casado, tu cuerpo no solo es del Señor, de acuerdo con 1 Corintios 6:19, sino que es de tu cónyuge, no tuyo. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, las relaciones sexuales en el matrimonio son mandadas. Y si no estás teniendo relaciones de manera regular con tu cónyuge, mucha atención, estás en pecado, exponiéndote al juicio de Dios, y con toda seguridad no estás lleno del Espíritu de Dios, porque no estás obedeciendo, y tu vida no va a manifestar gozo, va a manifestar orgullo, te vas a estar quejando, Efesios 5:18 al 21, y vas a tener problemas con tus relaciones con otros. Esto es, no vas a estar dispuesto a someterte a otros porque el Espíritu de Dios no te está controlando. Y no solo eso, sino versículo 5, te expones a ti y a tu cónyuge a adulterar. Es algo serio, algo serio. Matrimonios que tristemente aún entre grupos cristianos que se exponen ideas no bíblicas en esta área como ilustración, que piensan, vamos a ver películas que añadan un poco de calor a nuestra relación. Vamos a ver alguna película pornográfica para fortalecer nuestra relación en esta área. Y aunque no sea pornográfica abiertamente, pero imágenes o películas que alimenten deseos pecaminosos. Y esto es para todos, solteros y casados. Hay por lo menos 4 problemas con exponerte a imágenes, películas que alimenten deseos pecaminosos. Y escucha, puede ser una caricatura o pornografía abierta, lo que te incite a pecar en esta área. Aquí hay 4 problemas con estas ideas. En primer lugar, te expones a cualquier tipo de película. De nuevo, dices, no, yo no veo pornografía. Pero a lo mejor ves, y vean nada más, hermanos, estaban abarrotados los cines, no he leído ni el libro, ni la película, ni la pienso ver, ni leer, ni lo recomiendo, pero viendo los artículos, ¿por qué creen que estaban abarrotados los cines cuando abrieron 50 sombras de Grey? Por esto, porque el ser humano
anhela alimentar sus deseos pecaminosos viendo una película de sadomasoquismo romanticista. Es perverso. ¿Se dan cuenta? Dice, oye, pero tengo mi libertad en Cristo. ¿Tienes tu libertad en Cristo? Escuche esto. Porque si violas, porque obviamente vas a violar esto, eres un ser humano de carne y hueso como todos, cuando te expones a películas que alimentan deseos, ver películas, imágenes que puedan alimentar el que quieras tener algún tipo de relación sexual con alguien que no sea tu cónyuge, aquí hay 4 problemas. En primer lugar, alimenta el adulterio mental. Alimenta el adulterio mental. Y les recuerdo, el Señor lo dijo, Mateo 5:28, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dices, pero yo no hago nada. Externamente no, pero a lo mejor internamente vives en un mundo de fantasía y estás pecando. En segundo lugar, no solo alimenta el adulterio mental, sino que también alimenta ideas falsas de la intimidad física. Alimenta ideas falsas de la intimidad física. Lo obtenemos en el libro de Cantares. Dios exalta la relación sexual entre el hombre y la mujer en el matrimonio. En Proverbios 5 lo estudiamos a fondo en el estudio de los miércoles. Salomón le dice a su hijo en Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias, en el hebreo, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Sí, con tu mujer, pero eso es muy diferente, ver una actuación y la gente tristemente no se para. Ve una actuación y piensa que esa es la vida real. Por favor, no seas torpe, con todo respeto. Es una actuación. Acción. Actúan, hacen su show, corte. Lo tratan de hacer lo más caluroso posible, por así decirlo, lo que más atraiga a la audiencia. Y el problema es cuando la gente ve eso y dice, si mi matrimonio no está así, entonces algo anda mal. Voy a buscar al pastor. No es broma, hace años nos contaba Toño de alguien que se le acercó y eran recién casados y venían decepcionados porque su matrimonio no era como en las películas. Error. Alimenta el adulterio mental. 2, alimenta ideas falsas de la intimidad física. 3, el exponerte a pornografía o imágenes, películas que alimenten deseos pecaminosos en esta área. En tercer lugar, mucha atención, alimenta ideas falsas de la belleza física. Alimenta ideas falsas de la belleza física. Por cierto, hermanos, inclusive en el mundo reconocen esto. En Inglaterra, Europa, leí un artículo que estaban preocupados por la pornografía que veían los jóvenes, porque hacía que los jóvenes tuvieran la idea de que la belleza física de una mujer es como las actrices que salen en películas pornográficas. Es un error. Segunda de Corintios 4, este hombre exterior se va desgastando. En contraste a los actores temporales que viven para su cuerpo, horas en el gimnasio y le llevas 20, 30 años a los actores y te desanimas cuando tu esposo o tu esposo no se ve igual. Claro, es una tontería. Nos reímos, pero es cierto, y aún como jóvenes, si no aprenden a pensar conforme a la Biblia y no piensan, vives en otro mundo, en otro plano, en una ilusión falsa. Número 4, otro problema con estar alimentando tu mente de cualquier cosa que te incite deseos pecaminosos en esta área. Número 4, alimenta ideas falsas, escuchen esto, de la prioridad de la belleza física. Alimenta ideas falsas de la prioridad de la belleza física. En otras palabras, presentan la belleza física como lo más importante. Y no es así. Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová esa será alabada. Lean el libro de Ruth, 4 capítulos. Vos y Ruth, un hombre de Dios, una mujer de Dios, la única mujer en toda la Biblia que es llamada mujer virtuosa en Ruth 3:10. Y en ningún lugar se nos describe si eran altos, bajos, llenitos, delgados, o color de ojos. Nada se nos dice de su físico, pero se nos dice todo de su virtud espiritual. No estamos diciendo que está mal, como nos decía de broma en el seminario este jueves, que algunos solteros se van al extremo y quieren a Jesús en forma masculina o femenina y no llegan y no se casan. Pero otros se van al otro extremo, Salmo 150, lo que respire.
Con que respire, ya, me voy con ese. Obvio es una broma de mala interpretación, ustedes saben. Ahí dice lo que respira, alaba a Jehová. Es una mera broma, ¿eh? Pero el punto es este, hermano, no está mal, obvio, el atractivo físico tiene su lugar, no es pecaminoso. Lo vemos en Cantar de los Cantares, lo vemos en Proverbios 5, le dice Salomón a su hijo, no encuentres tu satisfacción sexual en una mujer fuera del matrimonio, sino con tu esposa, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y eso apunta de manera implícita a compromiso, no solo cuando te casaste con ella cuando tenías 20, 25, sino cuando tienes 50 o 60. Habla de compromiso. Entonces, esta es una ilustración en esta área. Ahora, aunque no todo idólatra dé rienda suelta a su inmoralidad sexual, todo idólatra, escuche esto, toda persona sin Cristo es sexualmente inmoral, si no externamente, sí internamente. Ya le dijimos Mateo 5, 27, y de acuerdo con Efesios 4, 17 al 19, el incrédulo se caracteriza por la inmoralidad sexual, si no externamente, seguro internamente. Y en muchas ocasiones se expresa externamente, en muchas ocasiones. Ahora, pregunta, con esto concluimos respondiendo esta pregunta. ¿Por qué es que alguien entonces que rechaza a Dios y su palabra, por qué alguien idólatra, alguien con ideas falsas acerca de quién es Dios y cómo acercarse a Él, por qué alguien que rechaza a Dios vive en pecado sexual, si no externamente, internamente? Respuesta, porque no tienen al Espíritu Santo para refrenar sus pasiones pecaminosas. Porque no tienen al Espíritu Santo para refrenar sus pasiones pecaminosas. Lo vemos en Judas 8 y 19. Ahora, tenemos que hablarle a los solteros. Por un momento. Si eres la sal de la tierra y luz del mundo, si profesas ser cristiano, Mateo 5, 16, 17, pero no necesitas tener un novio inconverso para evangelizar. De hecho, las Escrituras te mandan, escucha esto, evitar asociarte con gente que vive en pecado, se diga cristiano o no, te mandan evitar a personas cuya influencia te lleve a pecar. 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, hablando ahí en el contexto de falsa enseñanza y gente que vive en pecado. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. 1 Corintios 15:33, no es rey, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Escucha, si estás tocando cadáveres en el ámbito físico, te infectas. Así también es espiritualmente. Si te acercas mucho a los muertos espirituales, más allá de evangelizarlos, te vas a infectar espiritualmente. Sea un novio inconverso, sea una novia inconversa, inclusive un vecino, amigo de la infancia, pariente inconverso. Escuchen, solteros que profesan a Cristo y tienen novios incrédulos, ¿por qué sales con ese incrédulo? Eso es un indicador de tu condición espiritual, porque Juan 3:20 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Quieres estar cerca de alguien que no te edifica? ¿Por qué? Una respuesta a la luz de la Biblia, porque quieres alimentar deseos pecaminosos, no deseos piadosos. ¿Por qué? Podría ser porque estás espiritualmente débil, si eres un verdadero cristiano, o simplemente estás igual de muerto que tu novio o tu novia incrédula. Así de simple. Y estos cristianos profesantes con novios incrédulos llegan a fornicar porque se aman. Muchos, no todos. ¿Porque se aman? No. No de acuerdo con la Biblia. Porque el verdadero amor busca la pureza de la persona que ama, no que peque. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. El verdadero amor busca la pureza de su objeto. Como marido, hablándole a los maridos por un momento, tú debes hacer lo que está de tu parte porque tu esposa se parezca más a Cristo si es cristiana. Cuando alguien te lleva a pecar, escuche esto, soltero, no está mostrando amor verdadero, porque el verdadero amor, de acuerdo con la Biblia, busca la santidad
del objeto amado, de la persona amada. Ahora, ¿por qué un incrédulo con frecuencia lleva a su novia cristiana a fornicar o no cristiana? Pero hablemos por un momento de los creyentes profesantes que salen con incrédulos. ¿Por qué un incrédulo con frecuencia lleva a su novia cristiana a fornicar? Porque el incrédulo, otra vez, no tiene al Espíritu Santo para refrenar sus pasiones pecaminosas. Aún entre solteros que profesan ser cristianos llegan a fornicar. ¿Por qué? Una de tres razones. Una, son genuinos, pero están satisfaciendo deseos pecaminosos. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, pero al no andar en el Espíritu, los satisfacen y pecan. Otra razón por la que entre solteros que profesan ser cristianos llegan a fornicar, uno es genuino, pero satisface sus deseos pecaminosos, escuchen esto, potenciado por el otro cristiano falso que no tiene el Espíritu para refrenarlo. Y una tercera posibilidad, ambos cristianos falsos no tienen al Espíritu Santo para refrenarlos. Obviamente si se arrepienten, Dios los perdona, Dios los restaura en su gracia, puede usar todo para bien, pero muchas veces tienen que llevar las consecuencias de por vida. Escucha, soltero, si estás fornicando, tienes que dejar tu pecado, confesarlo a Dios y a tu novio. Recordar dos cosas. Igual si estás fornicando, aunque seas casado, escucha esto. Como cristiano profesante, estás dando ocasión a que el nombre de Dios sea blasfemado. Romanos 2, 21 al 24. ¿Cómo es posible? Te dices cristiano, le hablas a la gente de Cristo y con el que estás fornicando. ¿Qué es eso? ¿Qué autoridad moral tienes para hablarle de Cristo? No la tienes. Y escucha, al contribuir a que un cristiano peque, estás, mucha atención, sentenciado a muerte. ¿Por qué? Mateo 18:6, con esto terminamos. Mateo 18:6. El Señor está aquí haciendo la semejanza de un creyente, recuerdan ustedes, con un niño. Y Él dice en este conocido texto, Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, se refiere a los creyentes, cualquiera que contribuya a que otro cristiano peque, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué está diciendo el Señor? Mejor estar muerto que contribuir a que un cristiano peque. Porque el Señor se preocupa por su iglesia. Y advierte el Señor, versículo 7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay! Es una expresión de condenación. ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¿Es tan serio el contribuir a que otro cristiano peque que el Señor dice, por tanto, versículo 8, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti? Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿Qué está diciendo? Haz lo que tengas que hacer por evitar contribuir a que otro cristiano peque. Porque es mejor estar muerto que contribuir a que otro cristiano peque. Y escucha, si tú eres un incrédulo el día de hoy y estás saliendo con un cristiano, estás bajo sentencia de muerte. Y si tú como cristiano, escucha, o cristiana, cónyuge en esta área, no estás cumpliendo con tu esposo, con tu cónyuge, el deber conyugal, es mejor que estés muerta a que estés tentando a tu marido o a tu mujer a que peque porque no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Y eso se aplica a cualquier área. Esposos, sabemos cómo hacer cosas que le molesten a nuestras esposas. Esposa, tú sabes lo que le molesta a tu esposo cristiano. Mejor estar muerto que atreverte a contribuir a que peque. Esto es serio, esto es para todos. Aplicándolo en particular esta área. Señor, toma muy, muy en serio la manera en la que tratamos a otros cristianos. Y si estás casado con un cristiano, tu relación con cualquier cristiano es de sumo cuidado a los ojos de Dios. Esta es una advertencia sobria. Así que si de alguna manera estás contribuyendo el día de hoy a que alguien peque, examínate, porque estás bajo sentencia de muerte de acuerdo con este texto. Oremos para terminar. Padre, gracias por esta mañana. Reconocemos que es una palabra fuerte, pero es lo que dice tu palabra y tenemos que predicarla y someternos a ella y orar, Padre, porque en esta mañana si estamos en algún área
contribuyendo a que otro cristiano peque, o nos estamos exponiendo a que tu nombre sea blasfemado. Oramos que uses tu palabra, Padre, para llevarnos a examinar nuestra vida, tomar en serio esto, saber que no se puede jugar contigo y salir victorioso. Gracias, Padre, por tu palabra preciada. Gracias, Señor, por este estudio que hemos concluido para poder entender por qué la mayoría de la gente a lo largo de la historia prefiere darle la espalda a tu palabra y aferrarse a ideas que inventan. Oramos, Padre, que nos guardes de ser así, aún como cristianos genuinos, que esto nos lleve a examinar nuestra vida y tratar con sumo cuidado a tu iglesia, con cualquiera, Padre, incrédulo, creyente. Recordemos que si actuamos de manera pecaminosa ante un incrédulo, damos ocasión a que tu nombre sea blasfemado. Si actuamos de manera pecaminosa contribuyendo a que otro creyente peque, es mejor estar muertos. Algo serio, Padre. Pedimos que esto nos lleve a examinar nuestra vida para tu gloria. Amén.